texto, así que les invito a mantenerlo abierto. Santiago 2, del 1 al 3, vamos a continuar con esta serie de Santiago. Estamos hablando sobre el diseño de la madurez cristiana y la verdad que ha sido decidor, ha sido tremendo para nuestras vidas el poder escuchar la palabra de Dios en los mensajes de el vitral de Dios, la tormenta perfecta, identidad desconocida, fueron varios títulos que pusimos, así que hoy vamos a hablar sobre el mundo al revés, Santiago 2 del 1 al 13, y permítame hacer la lectura de los primeros versículos del texto con el énfasis que me gustaría darle. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿Oramos? Querido Dios, gracias, Padre, por tu palabra. Desafiante ya el solo leerla. Santiago tiene, Señor, esta característica. Tú le has dado esta característica que ya es muy aplicativo, ya es muy al hueso, Señor. Gracias por darnos el privilegio de tener una palabra tan clara para nuestras vidas. Pero queremos, Padre, que tú nos ayudes a interpretarla, incluso a interpretarla mejor para que pueda ser aplicado mejor a nuestras vidas. Espíritu Santo, transita en medio de nuestras convicciones y cambia la perspectiva de nuestra espiritualidad. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, este mundo funciona desde unas estructuras injustas de poder y dominio que a su vez dictan un mensaje inequívoco. Tener es poder. Vivimos en una sociedad en que las diferencias ya han sido aceptadas y casi sin cuestionamientos. Y el problema es que las estructuras injustas de poder y dominio que han generado estas distinciones y estas diferencias entre nosotros intentan permanentemente traspasar el perímetro de la iglesia. Al parecer, la acepción de personas era una conducta habitual. El texto nos muestra que era una conducta habitual y un gran problema para la iglesia de Santiago. Y Santiago les invita a vivir esta experiencia cristiana o su experiencia cristiana a través de justamente una perspectiva diferente, que todo sea al revés. Por eso el título del mensaje. Santiago les propone que el mundo tiene que ser al revés para la iglesia. No tiene que ser como dicta la sociedad. No tiene que ser como dicta el poder o el dominio o el sistema. Tiene que ser al revés. Entonces, lo que les plantea entonces es una propuesta. Y los sorprende porque ellos tenían una práctica muy particular. Y él les da un ejemplo que los comentaristas no se ponen de acuerdo si era un ejemplo real o era simbólico. Yo me inclino a pensar de que era real. Ya les voy a decir por qué, pero yo me inclino a que era real. Esto pasaba en la congregación como yo creo que pasa en nuestras congregaciones. Entonces, el primer punto es, hay una paradoja que nosotros tenemos como cristianos. El texto dice, pero si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo y con ropa espléndida, ya me pareció interesante estos dos detalles, pero a su vez entra un pobre, una persona con ropa andrajosa, sucia. Dice que a uno le mira con agrado y al otro lo manda lejos. Inclusive le dice, ponte ahí de pie, o si no, siéntate aquí bajo mis pies. Entonces les hace una pregunta y le dice, ¿usted no ha entendido nada? Les dice, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres? ¿Acaso la lógica de usted no tendría que ser al revés?
Si el apóstol Pablo estaría aquí, estamos todos locos. Debería ser al revés. Al rico lo miras con agrado. El texto es muy interesante porque miráis con agrado tiene que ver con lo miras fijamente con atención. Incluso hay una traducción que me encantó. Dice que lo miras fijamente con la boca abierta. Me gustó porque es así. Y es muy interesante porque le dice, ven, siéntate aquí. Y esta palabra es muy interesante en el texto porque le dice, ven, siéntate aquí en un buen lugar. Y ese aquí es, ven, siéntate junto a mí. Porque quiero aprovecharme del estatus que tú puedes darme. De lo que es como una relación muy, muy interesada. Pero por otro lado está el pobre y le dice, estate tú allí. Incluso le dice, estate tú allí, que en el original es, párate tú por ahí bien lejito nomás, que no te vea la gente. O también le dice, siéntate aquí bajo mi estrado, que en realidad el estrado era un banquito donde se apoyaban los pies. ¿Qué es lo que le está diciendo? Le está diciendo, colócate aquí debajo de mis pies. Y yo creo que no hay posición más baja para el ser humano que estar debajo de otro ser humano. Entonces el punto aquí es la degradación de un ser humano en su dignidad. Entonces creo que este es el problema, esto es uno de los problemas del cristianismo, la sobrevaloración y la subvaloración. Y es interesante que Santiago nos pone a todos en la misma bolsa y nos dice, ustedes son jueces de malos pensamientos. Entonces el texto va más allá de la discriminación estética o la discriminación física en un templo. El texto, como ya estamos viendo en Santiago, va al hueso, va a lo profundo de lo que nosotros somos. Incluso el texto cuando dice, y hacéis distinciones entre vosotros mismos, también una mejor traducción sería, ahí dentro de ustedes mismos. Ustedes son jueces de malos pensamientos, es decir, ustedes son prejuiciosos. Interesante. Yo soy prejuicioso, usted es prejuicioso. No me diga que no soy el único pecador miserable aquí, ¿o no? Somos prejuiciosos, hay una discriminación estética y nos dejamos llevar por las apariencias. Y nosotros somos esclavos de una forma de pensar, dominados por un prejuicio que muestra que lo que en realidad a nosotros nos importa es la apariencia. En el fondo lo que a nosotros nos importa es la apariencia y queda demostrado porque lo que deslumbra a la persona que está viendo al rico, lo que lo deslumbra es su ropa espléndida. Otras versiones dice su ropa brillante. Nadie usa ropas brillantes, es porque está deslumbrado. ¿Y cómo era? No, él tenía una ropa que era brillante, brillaba. Normal, pero es como que la apariencia nos gana. Es un tema de percepción. Entonces, por otro lado, lo que los dejaba también boquiabiertos era el anillo que llevaba puesto. Yo creo que usted se entusiasme con los detalles del texto. El anillo es importante. ¿Por qué es importante? Porque no era solamente algo que el rico llevaba ese día. Era el rico aquí, es una clase de rico especial. Tales anillos formaban parte de la investidura de los oficiales de la aristocracia romana. Ahí estaba frente a un miembro de la élite de los más poderosos. Estaba deslumbrado. Es como si nosotros recibiéramos aquí, no voy a mencionar nombres, pero a alguien con mucho poder. Imagínese usted a quien usted quiera. No me voy a meter en un problema. A quien usted quiera, no me diga nada, no me diga nada. A quien usted quiera. Y justamente no
no viniste al culto y le preguntaste, ¿quién vino? Y vino tal persona. ¿Y cómo vino? Y no sabes, vino con un anillo de este tamaño. Esa es la construcción del texto. ¿Y cómo estaba vestido? No, estaba vestido elegante, espléndido, brillante. Estaba vestido normal, solo que la percepción, la apariencia. En cambio, al pobre, interesante, porque en cambio al pobre que menciona el texto, lo menciona como un hombre vestido andrajosamente. Pero el énfasis no está en el andrajoso, sino el énfasis está en la palabra. Hay dos palabras para pobre en el Nuevo Testamento. Una de ellas es la que es el hombre que tiene que trabajar para ganarse la vida y que en verdad está por encima de su nivel de subsistencia, por lo tanto es el que trabaja para vivir. Es usted y yo. Nosotros no podemos ir, ¿sabe qué? Este año no trabajo. No, usted y yo tenemos que trabajar para subsistir. Y está el otro tipo de pobre, el que no tiene trabajo ni medio de vida, está obligado a mendigar para subsistir. ¿Qué palabra ustedes creen que utilizó Santiago aquí? El segundo. El andrajoso tiene que ver con el mendigo, el que no tiene nada y tiene que pedir para subsistir y depende de otros para subsistir. Es muy interesante porque Jesús utiliza la misma palabra en Mateo 5:5 cuando dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el hermano de Jesús, Santiago, utiliza la misma palabra y decía, mi hermano tenía razón. Y dice, de hecho recupera esta enseñanza y dice, estos pobres, este tipo de pobres, estos mendigos, dice, son ricos en fe y herederos del reino. Es la misma idea de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que está intentando mostrar aquí? Está mostrando una idea teológica potente. ¿Cuál es la opción de Dios? La opción de Dios es ir en busca del que no tiene nada y que se reconoce como mendigo delante de él. El que no se ha esforzado. Es el mundo al revés. Porque ¿qué es lo que nos dice esta cultura? Esfuérzate. ¿Qué es lo que dice esta cultura? Si tú quieres, tú puedes. Y la lógica de Dios es, tú no puedes, yo sí puedo. El mundo al revés. Entonces, así es el amor de Dios, sin distinción, sin mirar las apariencias, sin mirar el poder, ni el estatus, ni la condición, ni el esfuerzo. Nos acoge, nos ama, nos acepta y nos sienta con Él. Es interesante esta idea. Entonces, Santiago dice, ¿cuál es la opción del cristianismo? Tiene que ser esta, por favor, tiene que ser esta misma opción. Y no, la opción, la paradoja del cristianismo, y que a esta altura obviamente se ha tornado una gran paradoja, que cuando el mendigo llega, lo despreciamos, y cuando el poderoso llega, lo acogemos. Estamos todos locos. ¿No le parece? Nuestra lógica tendría que ser, yo soy pobre espiritualmente. Mi labor es que cuando llega alguien pobre a la iglesia, yo lo acojo porque Dios me ha acogido a mí. Esa es la lógica. Y Santiago está intentando convencerlos de esto. Por eso Santiago ya nos convencía o ya nos advertía sobre esta relación con el pobre. Si tú recuerdas los sermones pasados, la religión pura es la que sirve al pobre. Interesante. Porque dice, porque de esa manera nos conservaremos sin mancha del mundo. ¿Estaremos manchados? Cuidado con nuestra relación con el poder, con los poderes fácticos. Cuidado. Porque el cristianismo, cuando ha coqueteado con el poder, históricamente le ha ido mal. Históricamente le ha ido mal. Entonces Santiago lo dice,
Ellos son los que los oprimen. Y dice, ¿no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. ¿Qué hacen relacionándose con ellos? Interesante. Entonces, nosotros debemos librarnos de esta paradoja. Hermanos, es el mundo al revés. Tiene que ser el mundo al revés. Cuando la sociedad dice que es para allá, nosotros estamos seguros de que es para allá. Es así. Cuando el mundo dice que es para arriba, no, es para abajo. Cuando el mundo dice hay que relacionarnos con el poderoso, con el rico, hay que acercarnos a él para ganar estatus, no, todo lo contrario, vamos a acercarnos al pobre. El mundo al revés. Porque aquí, hermano, no se trata, ojo, no se trata de que estamos tratando mejor al rico. Aquí se trata de que estamos tratando mal al pobre. Ese es el punto del mensaje en esta parte del texto. Entonces tenemos un desafío. No haga acepción de personas ni distinciones dentro de nosotros mismos, porque tenemos que llevar el amor de Dios hasta las últimas consecuencias, así como lo hizo Él con nosotros. Eso me lleva a mi segundo punto. El mundo al revés. El amor tiene que buscar la perfección. Interesante. Miren lo que dice el versículo 8. Yo estoy fascinado con el texto. No sé si usted, pero yo estoy fascinado con el texto. Dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Y lo contrapone y dice, pero si hacéis acepción de personas, mal hacéis, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así entonces, hablad y así haced con los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Muy bien, vamos a intentar traducir esto. Cuando entendemos, cuando experimentamos y cuando ponemos en práctica el amor de Dios, muchas de las distinciones, muchas de las acepciones y discriminaciones que nosotros hacemos se tornan absurdas e inconcebibles. Cuando tú experimentas el amor de Dios, va a ser inconcebible que tú hagas distinción de personas. ¿Por qué existe la discriminación? ¿Por qué existen los prejuicios? ¿Por qué hacemos acepción de personas? Porque no hemos entendido cómo ama Dios. Porque no hemos experimentado ese amor que ve lo más hondo de nosotros, lo más profundo de nosotros, no nuestras apariencias, ni siquiera nuestra proyección religiosa de santidad. Ve lo que somos realmente nosotros, que ni siquiera tu esposa o tu esposa sabe lo que realmente tú eres y te ama igual. Así ama Dios. Para Santiago, hacer acepción de personas es una transgresión a la ley real, a la ley del amor. A la ley regia, le dicen algunos. Aquella que sabemos de memoria, pero que no hemos alcanzado a ponerla en práctica cabalmente. ¿Cuál es la ley real? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo sabemos, y lo aprendemos, y lo memorizamos, y ese es el punto. Santiago la llama la ley real y hace una relación con lo que estudiamos ya, la ley de la libertad, porque la ley del amor no tiene reglas. Es muy interesante eso. Que la ley del amor es una ley de la libertad. Entonces, esta es la máxima del cristianismo. Esta es la razón por la que estamos aquí. El apóstol Pablo complementa a Santiago aquí cuando nos dice, si tú no tienes amor, no tienes nada. Y peor aún, si nosotros, dice,
Si no tenemos amor, nada somos. Fritos. Estamos dando un paseo. No está pasando nada. Lo interesante del texto, y aquí es la parte que me encantó, lo interesante del texto es que no solo dice que hay que guardar la ley de Dios, o perdón, la ley del amor. No solamente dice que hay que cumplirlo. El texto está armado de esta manera: si en verdad cumplís la ley, y esta palabra no es cumplir solamente, sino es hacerlo perfecto. Cumplís la ley, dice, si en verdad cumplís la ley, si en verdad haces, si en verdad tú llevas el amor hasta las últimas consecuencias, si en verdad tú lo llevas hasta las más altas cumbres de la perfección, entonces habrás entendido lo que es el amor de Dios. Me fascinó esta parte del texto. ¿Por qué? Porque si ofendes un punto de toda la ley, te haces culpable de todos. No mientes, no adulteras, no matas, pero discriminas, eres pecador y transgresor de la ley. Interesante. Entonces dice que yo tengo que hacerlo perfecto. ¿Será posible hacerlo perfecto, no? Entonces, Santiago nos dice, si amas, bien haces. Si discriminas, cometes pecado. No se puede disociar. Todo va en el mismo paquete. Entonces, ¿cómo nosotros trabajamos esto en nuestra vida? No se trata de amar porque la Biblia lo dice o porque está en el manual del cristiano o porque está en el manual del cristiano del año. No, sino porque hemos experimentado en carne propia el amor de Dios que lo llevó hasta las últimas consecuencias. Entregó a su Hijo para morir por nosotros. Es el amor de la perfección. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por el otro? Interesante eso. ¿Qué estoy dispuesto a hacer por mi prójimo? Lo que estoy dispuesto a hacer por mí mismo. ¿Qué estás dispuesto a hacer por ti mismo? Eso mismo tienes que hacer por el prójimo. Hasta las últimas cosas dice, hazlo perfecto por el otro. Wow. ¿Qué estoy dispuesto a hacer por mí? ¿Qué estás dispuesto a hacer por ti? Dice, hasta las últimas consecuencias por el otro. Wow. Ahora sí, el texto es más complejo que simplemente sentar al mendigo o al pobre aquí adelante. Es más complejo que eso. Hermanos, que fluye entonces el amor para quien no tiene nada, porque nosotros entonces seremos la expresión del amor de Dios hasta las últimas consecuencias. Ahí nos convertiremos en una verdadera iglesia cristiana. Y lo último, para cerrar, el triunfo de la misericordia. Me encanta esta parte. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y el texto termina magistralmente con una exhortación. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Se acuerda lo que dijo antes de nosotros? Que éramos jueces de malos pensamientos. Dice que la misericordia va a triunfar en nuestra vida. Aquí hay una conclusión en el texto. No habrá misericordia para quien no hiciere misericordia. No es una condicionante, ojo, es una revelación. Es una revelación. Si haces acepción de personas y no ejerces misericordia, tan solo demuestras tu decadencia espiritual y la falta de una experiencia de fe verdadera. Porque el texto dice claramente, si no operas con misericordia, no se operará con misericordia para ti, porque simplemente no experimentaste la misericordia. Entonces, ¿por qué es tan importante la misericordia?
porque es la clave para entender nuestra salvación. Nuestra miseria fue alcanzada por el corazón de Dios. Ese es el punto. Tu miseria fue alcanzada por el corazón de Dios. Miseria y cordia. Tu miseria fue alcanzada por el corazón de Dios. Y se lo voy a insistir otra vez. Tu miseria fue alcanzada por el corazón de Dios. Tu miseria fue alcanzada por el corazón de Dios. Tu miseria fue alcanzada por el corazón de Dios. ¿A quién estás alcanzando tú? ¿A quién estamos alcanzando nosotros? ¿A quién nosotros estamos buscando servir? Entonces, este mundo solo ve apariencia y se deslumbra con nuestros aires de bondad, pero Dios solo ve miseria. Y su misericordia triunfa sobre el juicio que nosotros merecemos. Hermanos, piensen conmigo para terminar. Nuestra fe será finalmente probada en el día del juicio. ¿Y qué será juzgado? Tesalonicenses dice eso. Serán juzgadas nuestras palabras de acepción de personas. Serán juzgadas nuestras palabras de desprecio. Serán juzgadas nuestras palabras prejuiciosas. Y segundo, serán juzgadas nuestras actitudes. Y cuando no ejerzamos misericordia, estamos negando nuestra fe y trayendo sobre nuestras cabezas el juicio de Dios. Tenemos que tomar conciencia de que tenemos que estar seguros de que estamos practicando las doctrinas que defendemos. Tenemos que estar seguros de eso. ¿Por qué? Porque esta sociedad dice: al pobre menosprécialo, al poderoso sobrevalóralo. Santiago nos propone el mundo al revés y nos dice que la misericordia triunfe sobre tu juicio. ¿Se lo dejo con eso? Que la misericordia triunfe sobre tu juicio. Somos jueces de malos pensamientos. Que la misericordia triunfe sobre nuestros juicios. Que el Señor nos ayude. Oramos. Señor, queremos que sea el mundo al revés. Tú has derramado tu sangre por nosotros, porque has llevado el amor hasta las últimas consecuencias. Tu sangre, la sangre de tu Hijo Jesucristo, fue derramada por nosotros, porque tu amor fue perfecto y porque triunfó la misericordia por encima de nuestro pecado. Gracias, Señor. Queremos que nuestra espiritualidad sea una expresión de lo que tú eres, una expresión de cómo tú amas, de cómo tú actúas, Señor. Ayúdanos, bendícenos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.